una o dos palabras que definan esta obra. Cobre y electrones. Creo que una palabra puede ser compartir saberes, pero aunque son dos palabras, puede entrar en una. Compartir saberes. Puede ser otra, diversidad tecnológica, que también son dos palabras, pero la podemos encasillar en una. Y otra es procesos. Soy Ana Paula Han. Yo vengo de las artes visuales, del grabado y el arte impreso, y dentro de lo que es el grabado siempre estuve incursionando en el soporte textil. Creo que desde un lugar de una memoria afectiva con ese soporte. Entonces ya hace muchos años que vengo con ese soporte investigándolo desde diferentes enfoques, ya sea desde el estampado, desde la flexibilidad, desde la producción sonora, ¿no?, que emite ese material cuando uno lo está trabajando. Y llegó un momento que empecé a investigar otra propiedad del material, que sería la ejecución del material mismo, a partir de algo que no sea el textil natural que ya conocíamos. Empecé a encontrar las fermentaciones, los cultivos fermentados, los textiles cultivados, los bioplásticos, y fue así como me fue entrando, ¿no?, en lo que sería el bioarte y otras tecnologías. Esta obra, Matices Foliares, es una extensión de un catálogo transformado en un tapiz en donde justamente las tramas que se enriedan no solamente es la trama de la fórmula del biomaterial, sino que lleva un proceso que tiene que ver con el compartir saberes. Armando, no sé si comunidades, pero grupos, en donde voy investigando justamente esto del compartir saberes de tinturas vegetales, saber qué hay en mi territorio, qué puedo utilizar, como la comida que hay descartes en mi casa, de cítricos, de yerba, lo cotidiano, está todo involucrado ahí como si fuesen una trama de un tapiz. Entonces fue un proceso de investigación que fue en mi casa, mirando tutoriales, comunicándome con gente cuando la encontraba en algún diario o en alguna revista, la empezaba a googlear y la llamaba. Mucho hago usted mismo, el trabajo todo en la cocina de mi casa, en un lugar doméstico, prueba y error, y así fue como fui transitando todo este proceso, ¿no? Y cuando querés darte cuenta, por ahí estás llegando justamente a este concepto, ¿no? Uno está trabajando, cuando trabaja con biomateriales, desde este lugar, o sea, no con un proceso posterior que tal vez lo trabajan los diseñadores, sino con esta instancia de biomaterial. Estás trabajando también con lo efímero, estás trabajando con ciclos naturales, estás trabajando en la ruina, sabés que puede llegar a pasar algo, pero bueno, es parte también de la investigación saber qué pasa cuando trasladás el material. A mí me sirve un montón saber eso, porque en mi casa yo los tengo de una manera, porque hay un clima, hay un contexto específico, y salir de ese contexto y ver cómo se adapta el material es un aprendizaje para mí. Y también para el otro es eso, siempre la pregunta de qué pasa con lo efímero, ¿no? Uno siempre quiere que todo dure un montón de tiempo y nosotros mismos somos efímeros. Entonces es trabajar también con esa reflexión. Creo que el desborde puede ser un lugar en donde los bordes se borronean un poco, y creo que es la diversidad tecnológica, en donde uno trabajando con otra tecnología que no es la tecnología o de la electrónica o de la biotecnología, ¿no?, a un nivel científico o de laboratorio, justamente estás trabajando
la tecnología desde otra diversidad que es trabajar en la cocina de tu casa. El taller se transforma, los materiales se rompen, son efímeros, trabajas con los ciclos de la vida, te haces reflexiones sobre el cuidado, las éticas del cuidado de las bacterias. Entonces creo que Videsborde o los bordes borroneados están ahí. Y si mi arte desborda, de lo que creo que desborda puede ser de la paciencia necesaria para tejer estas tramas, por ejemplo, ¿no? Son procesos que toman días, y también de lo que desborda es de una suerte de infinito, porque por estar realizada por medio de una computadora, el número de posibilidades es finito, ¿sí? Es un número que tiene una dimensión, pero es tan grande la cantidad de posibilidades que te da, que vos podrías estar viendo este tapiz meses hasta que la imagen que aparece se repite. Entonces ahí también hay como un cierto desborde, algo que yo llamo como un infinito pero finito, ¿no? Tiene límite, pero a los fines prácticos va mucho más allá de nuestras posibilidades, y eso es algo que me interesa también explorar mucho de las computadoras. Me llamo Diego Alberti, soy artista, docente y programador. Me dedico a producir artes en la intersección de la informática, la electrónica y en este caso el vínculo con el textil, con el tejido. Mi relación con el arte arranca más o menos cuando empecé la universidad. Yo hice diseño, imagen y sonido en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires. Ahí lo conocí a Carlos Trilnik, que fue un artista del videoarte pionero en Argentina. Y por intermedio de él empecé a entender y a conocer que existía una disciplina que era el arte electrónico, y que juntaba las dos cosas que a mí sí me interesaron, que tenían que ver con el arte y con la electrónica. La obra que estoy presentando acá en el MAC se llama La Respuesta de los Dioses. Es un tejido, es un tapiz digital hecho con alambre de cobre y LEDs soldados a mano. O sea, yo me siento y me pongo y hago como una especie de proceso de tejido donde voy armando estas tramas. Y lo que tiene es una pequeña computadora que está ejecutando un algoritmo. Un algoritmo es un programa, básicamente una fórmula. Esa fórmula se está repitiendo todo el tiempo y como resultado da números. Esos números se visualizan en esta trama como si fueran unos y ceros, o sea, en formato binario digital. Y el resultado son estos patrones que aparecen, estas formas, estas figuras, estas caras que a veces la gente cree ver en el tejido, ¿no? Lo interesante es que en ese algoritmo tan sencillo no hay nada a priori que dé cuenta de lo que va a suceder, sino que esos patrones aparecen y sencillamente somos nosotros como humanos que percibimos esos patrones y encontramos ahí ciertas figuras o formas que para mí remiten mucho a las formas y las imágenes de los tejidos del norte argentino fundamentalmente, o de civilizaciones precolombinas, o incluso podría pensarse que hasta pueden ser extraterrestres o de otras épocas incluso anteriores. El tejido ya por sí, el textil, tiene mucho de informático. De hecho hay un montón de situaciones en la historia de la informática y del tejido en donde estas tecnologías convergen. Y bueno, esa es como mi hipótesis de trabajo. Para mí ahí hay algo que es interesante explorar y ver cómo aparece. Yo nací en el 78 y para mí la fuente inagotable de inspiración son las películas de ciencia ficción y de computadora de los 80 y de videojuegos, que era todo lo que yo veía cuando era chico. Y a mí un poco lo que me pasa es que conforme fueron pasando los años, la visión del futuro que yo tenía cuando era chico ya fue recontra superada, ¿me entendés? Por las tecnologías que fueron apareciendo. Entonces, mucha de esa sorpresa y mucho de ese avance tecnológico yo lo he ido tratando de alguna manera capitalizar, pero siempre volviendo como al origen, siempre yendo como para esos momentos o esas tecnologías por ahí más elementales o más antiguas, si se quiere. Así que para mí es interesante siempre volver a esas películas, a esas series, porque en general toda la tecnología siempre tiene un trasfondo bélico. Sí, la tecnología, fundamentalmente la computadora, es un dispositivo desarrollado por la milicia con fines bélicos, ¿no? Entonces es interesante repensar esa tecnología y ver qué otros usos o qué otras formas se le puede dar, más allá de los usos cotidianos que cualquiera le puede dar a la computadora, ¿no es cierto?